Quisiera agradecer primero que nada a la sociedad por la invitación, por permitirme estar hoy acá con ustedes nuevamente y compartir un poco acerca de la numismática paraguaya. Hoy les voy a hablar acerca de la cronología de monedas y de billetes del Paraguay. La historia de las dos, algunas anécdotas, algunas curiosidades de ciertas piezas. Iniciamos, como en todas partes del mundo, primeramente con lo que era el intercambio, ¿verdad? Ya sea de mercadería, incluso de trabajo por mercadería en algunos casos. Se comercializaba lo que eran gallinas, huevos, maíz, todo eso, ¿verdad? El inicio normal como en todo el mundo. Las cuñas de Irala. Las cuñas son esto, que serían un pedazo de hierro que tenía diferentes pesos, 7 onzas, 10 onzas, 5 onzas. ¿Por qué en este material se utilizó este material? Porque en Paraguay no existían yacimientos de oro y plata para explotar y hacer monedas. A diferencia de lo que era Potosí, que se explotó mucho tiempo y se hacían monedas para todo el mundo. Luego, a la par que las cuñas de Irala, también se oficializaron el algodón, el tabaco y la yerba mate como monedas en ciertos periodos del Paraguay. Estos iban cambiándose según la escasez de aquellos productos. La cuña de Irala fue creada el 3 de octubre de 1541, posterior a la llegada de los colonizadores, y se le denomina cuñas de Irala porque el creador fue Domingo Martínez de Irala. Estas piezas tenían una equivalencia en la moneda del maravedíes. Tenía, de acuerdo a su peso, de acuerdo al tipo de cuña, que a veces también tenía marca, estaba defectuosa o era nueva, tenía una equivalencia en maravedíes. Recién en 1845 aparece lo que es la primera moneda oficial del Paraguay. Tengamos en cuenta, la cuña de Irala en 1541 y recién la moneda oficial del Paraguay en 1845. Antes de eso sí, se utilizaban monedas de otros lugares, justamente debido a eso se ve la necesidad de contar con una moneda propia, independizarnos en ese sentido, y se necesitaba moneda de menor denominación al medio real de plata. Esta moneda debió acuñarse también en su momento en plata, por algún motivo desconocido, se acuñan solamente en cobre. La idea era que 12 monedas de cobre tengan la equivalencia a un real de plata. Pero por un hecho acontecido en Montevideo justamente, se desvalorizó a la mitad del valor. Quiere decir que 24 monedas de cobre tenían la equivalencia de un real de plata y 12 solamente valían medio real de plata. Estas monedas, la primera tanda, fue acuñada en Inglaterra. Según mi investigación, en la Soho Mill, y posteriormente en 1859 se vuelven a acuñar en Asunción, utilizando los mismos materiales que se utilizaron en Inglaterra. Los primeros billetes paraguayos fueron impresos y emitidos el 1 de marzo, una fecha que coincide con la puesta en circulación de estas primeras monedas que vimos acá. Estas monedas, si bien se solicitó la acuñación en 1842, fueron acuñadas en 1845 y puestas en circulación en 1847. Básicamente tardaron 5 años en que pueda entrar a circulación esta pieza. En esa fecha también entran en circulación los primeros billetes paraguayos. La emisión debía ser por el valor total de 200.000 pesos, que se dividían en 5 clases. Billetes de 1 peso, billetes de 3 pesos, de 5 pesos, de 9 y de 20 pesos. Sobre estos billetes solamente se tiene esta información, no existe ninguna imagen de esos materiales. Hasta hoy en día son piezas totalmente desconocidas en ese sentido. El primer billete que figura en el catálogo de billetes de Paraguay del fallecido colega Miguel Ángel Prat Mayans es el billete de 1 peso de 1851. Este es un billete del año 1856
El valor aquí en letras medio real. La numeración a mano, estará la rúbrica del presidente don Carlos Antonio López. Estarán las firmas, los billetes también a mano. Eran emitidos por el Tesoro Nacional, impresos en la imprenta del Estado, es decir, impresos en Paraguay. Y los billetes eran litografiados en una sola cara. El real en aquel entonces era la división del peso. Aquí tenemos los billetes de peso. Este billete es del año 1862. Aquí tenemos el valor en letras también. El valor de billete en números. La rúbrica de vuelta de don Carlos Antonio López. Este billete también obviamente emitido por el Tesoro Nacional. Don Carlos Antonio López le colocaba la rúbrica, o sea, su firma a los billetes para darle un respaldo para el pueblo. Era algo nuevo para la población utilizar billetes y la gente era bastante desconfiada, entonces él le coloca su firma para que la gente tenga una mayor aceptación de estos materiales. La presentación es algo un poco rápida para resumir un poco porque es bastante extenso y detallado. Estos billetes son de la época de Francisco Solano López. A don Carlos Antonio López, primer presidente constitucional del Paraguay, le sucede en la presidencia a su hijo, que sería Francisco Solano López. Y estos son los primeros billetes de menor denominación. Un real, 2 y 4 reales respectivamente, en color negro, litografiados en una sola cara. Y en este caso ya no aparece ninguna litografía de don Carlos ni tampoco de su hijo. En teoría, según se tiene entendido, estas imágenes que aparecen en los billetes eran lo que uno podía pagar con ese billete o lo que podía adquirir hasta ese valor. Hay ciertas imágenes que de repente no se interpretan bastante bien. En este caso tenemos una cabeza de ganado de 1 peso, billete en color azul. Estos billetes son en color azul, vienen en valores de 1, 2, 3, 4, 5 y 10 pesos. El de mayor denominación tiene esta imagen que, según pude investigar, se relaciona mucho con lo que era la esclavitud. En teoría, por lo menos debería haber sido el costo que alguien podía pagar para adquirir un esclavo o alquilar un esclavo o algo relacionado a ese tema. Esto es el buey, el arado, lo que hoy en día sería un tractor para aquella época. La carreta con el caballo, que seguramente era como un medio de transporte para ciertas mercaderías. Esto eran los billetes de menor denominación y esto es lo de mayor denominación. Los reales venían en color negro y los billetes de pesos en color azul. Entramos de vuelta a la parte de monedas, las monedas cortadas y o reselladas. Anteriormente se creía que estas piezas cortadas solamente se utilizaron en la época de la década de la Triple Alianza. Y según la documentación que yace en el Archivo Nacional de Asunción, piezas de plata cortada ya circularon a partir de 1830 en lo que era el Paraguay. Quiere decir que el periodo por lo menos habrá sido entre 1830 y 1872, que es la fecha en que se abolió la utilización de plata cortada. Tenemos las piezas que llevan los resellos o las contramarcas. En Paraguay se menciona moneda que fue sellada, pero no se habla acerca de ningún sello y ninguna marca. Obviamente existe lo que es un resello de un león, eso claramente es paraguayo, pero tampoco mencionan el motivo por el cual se llevan exactamente ciertas piezas, porque aparecen piezas de Estados Unidos y de varios otros países que llevan este resello. En teoría, según se comenta, era para darle un sello más nacional a piezas extranjeras y que puedan circular en el Paraguay. Estas piezas existen en valores de 1 y 2, lo que más se ve son los resellos de 1, que aparecen bastante. Justamente hace unos pocos días volvió a aparecer uno en Argentina para la venta. Y vamos a lo que fue la primera moneda de oro de 4 pesos fuertes, en el año 1867.
Las damas de Asunción, el 24 de febrero de 1867, hacen una donación de joyas para solventar los gastos bélicos en aquel entonces. Entonces el mariscal presidente de aquel entonces sale y dice públicamente en los medios de prensa, en los diarios, que él contaba con los medios suficientes para postear los gastos de guerra, los gastos bélicos, y que aceptaba igualmente la donación de las mujeres por el gesto que hacían para la patria, y que una 20ª parte de aquella donación iba a ser destinada a la acuñación de la primera moneda de oro del Paraguay. De estas piezas, hasta hoy pude contabilizar 8 unidades. 3 en Argentina, el ensayo de esta pieza también en Argentina en oro. Una en el Museo de Río de Janeiro, donde se encuentra el cañón cristiano, anexando también que existen, creo que eran 3 ensayos en cobre y plata. Después de esto, la segunda tanda de monedas que manda a acuñar el Paraguay oficialmente para circulación. Estas piezas, según la cantidad hasta hoy en día, se determinan que pudieron haber sido solamente 15, 20 piezas que solamente se hicieron para los allegados al presidente. Porque si se hubieran acuñado en grandes cantidades, deberían haber por lo menos 100 unidades paseando por el mundo. La segunda tanda de monedas acuñadas oficialmente también en Inglaterra, en los valores de 1, 2 y 4 centésimos. Según el archivo de la Birmingham Mint, son en bronce, así figuran en sus libros, que fueron acuñadas en bronce, pero en realidad hay cobre, bronce, una aleación bastante indecisa ahora, seguramente dependiendo de las planchas utilizadas en aquel entonces. Esta pieza en cuestión es un 4 centésimos crudo. La forma de diferenciar más fácilmente sería el moño. La acuñada en el exterior tiene un moño uniendo la palma y el olivo, y aquí vemos una palma y una hoja de roble, una planta de roble. Esto no está unido por el moño. Esa es la forma más fácil de diferenciar estas piezas, que tienen 7 variantes, ¿verdad? Todas difíciles, todas muy caras. Sobre estas piezas no se tiene información certera de dónde fueron acuñadas. Se dijo Uruguay, Suiza, Argentina, un montón de lugares, pero no hay un documento que diga acá. Billetes de Paraguay. Este billete del Banco del Río de la Plata, del Paraguay y Río de la Plata, fechado en 1889, es un hermoso billete de banco privado. El personaje que aparece aquí es un miembro del sindicato fundador del banco. Hasta cierto tiempo a mí me intrigaba mucho quiénes eran esos personajes que aparecían, porque no eran ningunos personajes históricos conocidos, ¿verdad? Un par había que sí son detectables al ojo viendo por primera vez, pero el resto eran totalmente desconocidos. Entonces me puse a investigar y me di cuenta que eran fundadores del banco, ministra de Hacienda y demás personajes también de aquel periodo. Tenemos este pequeñito billete de 1882, emitido a partir de 1882. La viñeta utilizada en esto, el perrito este que ven se llama Bruno. Es una viñeta utilizada por la American Banknote, ¿verdad? Que se utilizó en varios países, incluso para Norteamérica. Alguien que le pueda hablar bien sobre los caninos de billetes, el amigo César, que creo que había hecho una presentación en su momento sobre eso también. Este billete fue emitido por el Banco Nacional del Paraguay. Después tenemos la serie de billetes emitidos a partir de 1899, que sí ya ilustran a partir del billete de 2 pesos lugares icónicos representativos del Paraguay. Pero este billete vuelve a utilizar una viñeta de la American que es bastante genérica, que también fue utilizada en Bolivia y en otros países. Pero el resto, a partir de 2 pesos, te llevan lugares históricos del Paraguay. Desconozco el motivo todavía, porque justamente un solo billete no llevó la imagen nacional, vamos a decir. Estos son billetes
que se emitieron a partir de 1889, pero esta fue por la emisión de la Oficina de Cambios en 1920, entre 1923, y a la imagen de los saltos del Guairá, o saltos de las 7 caídas que fueron inundados para la creación de la represa hidroeléctrica de Itaipú. Estos mismos billetes, el diseño se mantuvo desde 1899, lo único que cambiaba eran las firmas y el ente emisor. Llegamos a 1889 con la primera moneda de plata oficial del Paraguay, el conocido como patacón paraguayo, copiando el término de los amigos argentinos también. Tenemos al león, ¿verdad?, de un lado, y el escudo con la palma del olivo y la estrella del otro lado. Es la única moneda en el mundo que lleva los dos escudos, al igual que la bandera paraguaya. Esta moneda de plata fue acuñada en Argentina, en Casa de Moneda Argentina, e incluso lleva el mismo canto parlante que el patacón argentino. Eso se debió a que el Paraguay ya demandaba la entrega de esas monedas, pero los encargados de la acuñación, el diseño y demás todavía no terminaban el trabajo. Entonces contratan a otra persona para que ésta termine el trabajo y sea entregada para la República del Paraguay. Esta persona se encontró con que todavía no se habían hecho los aros de contención para la acuñación del canto de esta moneda. Entonces, ¿qué hace? Utiliza lo que tenía a mano. ¿Y qué tenía a mano? El canto parlante argentino. Por eso llevan el mismo canto parlante que dice igualdad ante la ley, con unas estrellitas también. Hoy en día hay que tener mucho cuidado a la hora de comprar esta pieza, en lo posible comprar en persona, porque hay un montón de copias procedentes del China y de varios otros lugares. Otra emisión de monedas circulantes de Paraguay. Esta es la única moneda de plata que circuló en Paraguay. El resto son conmemorativas. Hubo otra tanda que debió ser de circulación, pero que antes de salir a circulación, el peso de la plata valía más que el valor parcial de la moneda y se suspendió eso. Monedas de níquel en valores de centavos. Fueron acuñadas a partir de 1900. Luego, en 1903, estos llevan el mismo diseño, que por cierto fue diseñado por la persona que terminó el trabajo del patacón. Estas también fueron acuñadas en Casa de Moneda Argentina, la tercera serie en 1908, que es la más escasa de Paraguay también fue acuñada en Argentina. Billetes del Paraguay. Tenemos el billete del Banco de la República, bastante conocido, del año 1907, lleva el Palacio de López en el anverso. Tenemos el billete de Tramway, que fue creado para la utilización para Tramway justamente, pero que para 1913, debido a la escasez de billetes circulantes y otros motivos, también se utilizó como billete de circulación nacional. Estos billetes de Tramway existen en 3 denominaciones o 3 valores, que son 2,5 centavos, 10 centavos y 20 centavos. Después tenemos la emisión por el Banco de la República del Paraguay, ya las últimas emisiones antes de la creación del guaraní. Esto sería el Banco Mercantil del Paraguay, que aparecen en ambos valores, 50 y 100 pesos fuertes, emitidos entre 1936 en adelante. En 1943 se crea lo que es el guaraní, la moneda oficial del Paraguay, hace 80 años. Los creadores o propulsores de la creación de esta moneda fueron el señor Carlos Pedretti, que era el expresidente del Banco de la República del Paraguay, posterior presidente del siguiente banco. Tenemos la presencia del economista de nacionalidad Vega, Robert Triffin, que fue un colaborador bastante importante junto a Pedretti para la creación de la moneda guaraní. El nombre de guaraní fue un concurso de nombres que se fueron dando y que debían elegir algo que sea fácil de pronunciar, que represente al país y demás. Entonces optaron por la opción de guaraní, ya que representa a la raza guaraní. El idioma guaraní otra vez ya viene a ser moneda también, ¿verdad? Un nombre bastante bien elegido, si vamos al caso.
La emisión provisoria de billetes resellados de la República del Paraguay, ley número 655 del 5 de octubre de 1943, que es la fecha en la que se crea el guaraní como moneda nacional. En uno de sus artículos, para ser preciso en el artículo 10, menciona que todo poseedor de billetes denominados pesos fuertes tenía la obligación de canjear estos antes del 1 de enero de 1946 por billetes resellados, que serían estos, o de la nueva denominación guaraníes. Los primeros billetes de guaraníes fueron impresos recién en 1944. Y los primeros billetes de guaraníes realmente son estos, billetes de peso fuerte con sello de conversión, por valor de 100 pesos fuertes por cada guaraní. Aquí tenemos 50 céntimos, ya que este era de 50 pesos fuertes, y este de 1000 pesos fuertes pasa a ser 10 guaraníes. Desde el 1 de enero del 48, los billetes denominados en pesos fuertes no resellados fueron totalmente desmonetizados, que por cierto, esos billetes también tienen un sello de desmonetización. Las primeras monedas de la nueva emisión de guaraníes aparecen en 1944. Año de emisión de los céntimos, 1944, 47, 48, 50, 51 y 53. Esto de acuerdo a la necesidad, en ciertos valores se iban emitiendo. Tenemos acá la moneda de 1 céntimo, 1950, que lleva la imagen del flor de guayabo. La de 5 céntimos, 1947, lleva la flor de pasionaria o flor de purucuyá, para cuyá, como le quieran decir. Y la de 10 céntimos lleva la flor de naranjo. Los otros valores, tenemos el 25 céntimos, 1944, lleva la flor del lapacho, y 1951 lleva el escudo de Hacienda. Esos eran los valores emitidos en céntimos. Los primeros billetes en la denominación guaraníes, emitidos por el Banco del Paraguay y su departamento monetario. Estos billetes son sumamente escasos, se hicieron cantidades bastante limitadas. El de 1000 guaraníes, por ejemplo, se hicieron solamente 10.000 unidades. Primero billete emitido por el Banco del Paraguay. Estos billetes eran bicolores, algunos le dicen multicolores, pero lo cierto es que cambia el color del reverso en lo que era el anverso. Personajes históricos en la historia del Paraguay. Tenemos al soldado paraguayo, don Carlos Antonio López, primer presidente constitucional. Tenemos Francisco Solano López, tenemos al doctor Francia también. Y en el reverso de todos los billetes de esta primera tanda tenemos la imagen de lo que era el Banco del Paraguay. Esto era la imagen del Banco del Paraguay, hoy en día Banco Nacional de Fomento. En el año 1952 fue creado el Banco Central del Paraguay y con él apareció una nueva emisión de billetes. Esos mismos billetes que ven acá fueron de vuelta impresos en 1952, pero ya no era Banco del Paraguay, sino que Banco Central del Paraguay. Ya bajo este nombre, decreto ley número 18 del 25 de marzo del mismo año, se seguían manteniendo los diseños con las variaciones en el reverso. Algunos billetes ya presentaban otro edificio en su reverso, ¿verdad? Los de 100, 500 y 1000 guaraníes al menos. 1963 se da la unificación en el tamaño de los billetes. Como pueden apreciar, estos billetes son de tamaño diferenciado. Menor denominación, menor tamaño; mayor denominación, el billete más grande. Entonces, en 1963 se unifica el tamaño de los billetes y las anteriores emisiones eran solamente hasta el valor de 1000 guaraníes. A partir de 1963 se incluye el valor de 5000 y 10.000 guaraníes. Dos nuevos valores en billetes, y hace su aparición por primera vez la imagen de una mujer en los billetes, que sería la mujer paraguaya en el billete de 5 guaraníes. La última emisión de céntimos se dio en el año 1953, que fue esta serie de monedas, todas llevan el escudo de Hacienda y son festoneadas, ¿verdad? Por eso tienen ese diseño en particular, ¿verdad?
A partir de 1975, los billetes de 1, 5, 10 y 50 pasan a ser monedas. El mismo diseño del anverso se mantiene, los mismos personajes, pero se pasan a monedas. Estas monedas fueron acuñadas en la Casa de Moneda de Brasil, justamente en acero. Esto es 1975. Tenemos que en 1979 aparece el primer billete bilingüe. Como saben, o por si alguno no sepa, en Paraguay hablamos lo que es el español y el guaraní, el castellano y el guaraní. Y a partir de 1979 se implementa el guaraní en los billetes. Aparece el primer billete bilingüe, que es este, que es de 5.000 guaraníes, y en su reverso ilustra Osu guaraní, que quiere decir 5.000 guaraníes. Este billete fue emitido para conmemorar el 25 aniversario de la ascensión a la presidencia de Alfredo Stroessner, el dictador que tuvimos en Paraguay por bastantes años. Los billetes bilingües son los que de reverso llevan el valor de los mismos en el idioma guaraní, cambio que se mantiene hasta el día de hoy, pero que son un cambio más bien simbólico antes que un cambio práctico desde aquella fecha, ¿verdad? El billete de mayor denominación del Paraguay, el billete de 100.000 guaraníes. Este billete fue emitido en 1998. En aquel entonces tenía una equivalencia de $37. Hoy en día ya es, creo que son como $13 más o menos. El diseño y impresión quedó a cargo de la firma Tomás de la Rue, como varios otros periodos. Se agregaron elementos de seguridad como el metálico reflexivo, el programa de redundancia múltiple y la protección especial ante fotocopias y escáner. Este billete en el reverso lleva la imagen de la hidroeléctrica de Itaipú y de San Roque González de Santa Cruz. En el año 2002 era emitido el único billete conmemorativo circulante de Paraguay. Era emitido un billete correspondiente a la serie B de la denominación de 1.000 guaraníes y llevaba la leyenda acá, serie 2002, cincuentenario del Banco Central del Paraguay. El único billete conmemorativo hasta el día de hoy. No se han emitido otros billetes conmemorativos. Recuerdan, en 1963 se implementa la imagen de la mujer paraguaya en billetes. Esto se vuelve a replicar en el año 2006 utilizando la misma imagen para el billete de 20.000 guaraníes. Creado con la finalidad de que las transacciones económicas sean mucho más ágiles y eficientes, según lo que mencionaban los miembros del directorio del banco. Este billete ya cambió de diseño. Actualmente esta imagen lleva el cántaro aquí, tapando lo que es esto, que es un rosario, porque el presidente de aquel periodo dice: no me gusta eso, necesito que se tape el rosario. Entonces se cambia el diseño. Lastimosamente me olvidé de colocar esa imagen. Mueven el cántaro y lo colocan aquí para tapar el rosario. Algo para mí sin sentido, ya que el billete de 100.000, como vimos, tiene la imagen de un santo. Entonces no tiene mucha lógica ese cambio. Esto que ustedes ven aquí es el edificio actual del Banco Central del Paraguay. Billete de 50.000 guaraníes. Los primeros billetes de 50.000 guaraníes eran estos. Llevaban la imagen del soldado paraguayo, emitidos a partir de 1990. Estos billetes, ya bajo la serie C, se imprimen, vienen a lo que es el Paraguay y se roban en ese trayecto. Otro caso de robo en el camino, en este caso de billetes. Entonces, la casa impresora se ofrece en volver a hacer una tanda de billetes, pero cambiando todo el diseño de aquellos billetes para, no sé cómo decirlo, como para que los que robaron estos billetes no puedan utilizarlos en ese momento, ¿verdad? Ya que hoy en día creo que le borran el diseño y demás para usar el papel. Entonces se hace una nueva impresión y este es el nuevo billete que circula actualmente desde la serie D. Lleva la imagen de Mangoré, Agustín Pío Barrios Mangoré. El soldado paraguayo
cambiado por la figura de Agustín Pío Barrios Mangoré, serie D en adelante, debido al secuestro de billetes de 50.000 guaraníes en la serie C en el año 2005, antes de que esos billetes entren a circulación. En el 2009 entraron a circulación los primeros billetes de 2.000 guaraníes, que son de polímero. También en 2009 se dispuso y dio inicio a la desmonetización de todas las monedas acuñadas con anterioridad al año 2006 y de los billetes de todas las denominaciones de 1.000 guaraníes, siendo los últimos billetes emitidos de 1.000 los correspondientes a la serie D. Acá también tenemos algo llamativo, porque esta mujer que aparece aquí tampoco es la mujer que ellos querían que aparezca en el billete. Estas deberían haber sido dos maestras, hermanas, solo aparece una de ellas, y esta otra es, si bien es una educadora también, no es la que ellos, no es Celsa Esperati como menciona acá. Se llama Concepción Arial. Le pifiaron en la utilización de la imagen y nunca se cambió. Esperemos que con la nueva emisión de billetes paraguayos este año se cambie. Estas son las monedas desmonetizadas y los billetes a partir de 2009. Se dio la vigencia de billetes de 1.000 guaraníes y todas las monedas en circulación que se podrán utilizar en todos los comercios y o canjear en todas las instituciones financieras del país hasta el 7 de enero del 2011. Al día siguiente de esta fecha, los billetes de 1.000 guaraníes y las monedas acuñadas anteriormente al 2016 dejaron de tener curso legal en el Paraguay. Esto es lo último sobre la nueva familia de billetes que debería ser impresa este año, presentada por el Banco Central del Paraguay. Se cambiará el diseño del reverso de los billetes para ilustrar lo que son las ecorregiones. Se harán cambios en el tamaño de los billetes, ya no van a ser uniformes, lo cual busca facilitar la identificación a personas con discapacidad, favoreciendo la inclusión. El billete de 10.000 guaraníes, que sigue siendo en papel moneda, pasará al formato de polímero. Y esos serán los nuevos cambios que van a presentar los billetes del Paraguay. Y esa es toda la presentación sobre el billete de moneda de Paraguay. Traté de resumir lo más posible. Espero que les haya gustado, y si tienen alguna consulta estoy a la orden, ya sea ahora o sea después si se quieren acercar.